Muy buenos días. Mensaje de prueba. Verificamos información, Paulina. Estamos listos para iniciar. Se está enlazando, doctor. Perfecto. Tú nos confirmas, por favor. Listo, doctor, estamos en vivo. Correcto. ¿Podemos iniciar, doctor Isaac? Muy bien. Muy buenos días tengan todas las personas que están participando regularmente en este curso interdisciplinario de bioética que ha tenido alcances a nivel nacional e internacional y les agradecemos su confianza y su regularidad en la participación. El día de hoy me complace presentar al doctor José Isaac González Huerta, académico de la Universidad de Guadalajara, que cuenta con una amplia experiencia en temas de bioética, tiene formación médica y además cuenta con la maestría en bioética y pertenece a diferentes sociedades y a diferentes foros sobre estos temas de la ética y la bioética. Particularmente en este tema de las decisiones al final de la vida, es autor de un libro de divulgación y de difusión y ha desarrollado una amplia experiencia en esta temática y por ello le invitamos a que participara con sus aportaciones en esta temática tan importante también para la formación de los bioeticistas. Le agradecemos mucho al doctor Isaac, quien en unos momentos iniciará con la conducción de la sesión y también de la forma acostumbrada que ustedes pudieran considerar sus cuestionamientos o comentarios para que en la parte final se las pudieran compartir a través de la vía del chat. Agradezco a la licenciada Paulina Godínez también su apoyo técnico y me restaría solamente notificarles un par de actualizaciones. Una de ellas aparecerá también, como usualmente se presenta, su registro para asistencia en la liga. También se ha hecho llegar hasta a través de sus correos los criterios o el formato para el trabajo final, que es un ensayo final, como parte de la evaluación para que en aquellos casos que hayan cubierto el 80% de las asistencias y que hayan aportado esta revisión, que entre paréntesis queda abierta la posibilidad de que los trabajos que participen pues también podrán ser acreedores a integrarse al boletín de bioética si se cuenta con la autorización de los autores. De tal manera que les invito a que se vayan avanzando en esta parte. Y una invitación a título personal, pero también por parte de la Comisión Estatal de Bioética, es que en esta antesala de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el próximo día 21 a las 6 de la tarde, presentaré el libro sobre los artificios de la inteligencia, que habla sobre la evolución de la inteligencia humana hasta la inteligencia artificial, considerando la importancia del pensamiento crítico y reflexivo hacia la ruta de los algoritmos. Esto será en la Biblioteca Iberoamericana, en el centro histórico en la ciudad de Guadalajara, que es un escenario majestuoso, pero también podrán, para las personas que no se encuentran en la ciudad, seguirnos a través de la transmisión que también oportunamente se presentará. Sin más, les dejo entonces en el uso de la voz con el doctor Isaac González, a quien le agradezco su gentileza de participar. Muy buenos días. Adelante, doctor Isaac, por favor. Muchísimas gracias y muy buenos días, doctor Rodrigo Ramos, secretario técnico de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación, por la presentación que hace. Y voy a dar inicio a este tema que de manera personal a mí me apasiona, me gusta demasiado y en el cual pues he tratado de ir desarrollando algunas ideas que creo que son valiosas, tanto para el trabajo de los comités hospitalarios de bioética como para la reflexión individual que cada uno de nosotros puede llegar a tener, porque específicamente lo que tiene que ver con el final de la vida inevitablemente nos va a tocar a todos experimentarlo.
Todas estas situaciones problemáticas que iré presentándoles y las alternativas de solución que podemos llegar a tener son situaciones que no son ajenas a la experiencia humana en lo cotidiano, que no son ajenas a algo que quizá ya nos tocó vivir en nuestra propia experiencia de vida o que le tocó vivir a algún conocido. Y creo que tener criterios de referencia, aclarar algunos conceptos y desmitificar también algunas ideas relacionadas con esto puede ayudarnos a resolver de la mejor manera posible estos dilemas sobre el final de la vida. Y entonces, hablar que existen dilemas es porque ha habido una serie de situaciones complejas que con el paso del tiempo han determinado su existencia. ¿Qué dilemas vamos nosotros a trabajar el día de hoy o vamos a aclarar el día de hoy? Son los siguientes. Por un lado, iniciar tratamientos frente a no iniciarlos en el contexto de la atención médica que se brinda a pacientes en situación terminal que están experimentando precisamente esta última etapa de la vida. Una vez que ya se han iniciado, la posibilidad de suspender esos tratamientos frente a la posibilidad de seguirlos ofreciendo. Alimentar e hidratar de manera artificial frente a la posibilidad de no hacerlo. Y finalmente, el último dilema, que también es el más problemático y buscaré un espacio para poderlo aclarar al final de la presentación, la posibilidad de ocasionar la muerte frente a la posibilidad de mantener con vida a una persona. Ocasionar o no ocasionar la muerte es uno de los asuntos relevantes que creo que vale la pena también poder aclarar en esta presentación. Muy bien. Pues bueno, estos dilemas, ¿de dónde surgen o por qué se vuelven de interés para la bioética, de interés para el trabajo que se realiza precisamente en los comités hospitalarios de bioética? Pues tiene que ver con una serie de acontecimientos históricamente relevantes que nos dan una pauta para comprender por qué esto es así. Dentro de esto, pues bueno, es importante primero mencionar cuál es el panorama de la mortalidad en México, porque analizando este panorama nos irá dando cuenta de la situación y de los retos a los que nos enfrentamos. Por un lado, tenemos una esperanza de vida de 71 años en promedio, algo que disminuyó un poco después de la pandemia, era una esperanza de vida un poco mayor e irá incrementándose en el paso de los siguientes años. De las muertes que ocurren en personas adultas, 6 de cada 10 corresponderán a enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, enfermedad renal crónica, complicaciones de los padecimientos del corazón, la diabetes, el cáncer e incluso también las enfermedades neurodegenerativas como los trastornos neurocognitivos por enfermedad de Alzheimer, por enfermedad de Parkinson. Todos estos problemas tienen ciertas características propias que vale la pena mencionar. Dentro de estas características está el que son enfermedades de larga evolución habitualmente, que van a ir acompañando a la persona durante el tiempo y que este acompañarles, digamos, en el día a día involucra constantemente una pérdida de capacidades, una pérdida de independencia, en algunos casos dolor, sufrimiento o muchos síntomas que generan un malestar importante que ocasionan que disminuya la calidad de vida y que por supuesto van llevando hacia un final de vida complejo, un final de vida con una serie de síntomas que pueden estar presentes en la persona enferma y que esos síntomas también se pueden incluso delimitar en un contexto donde no existen tantos recursos para poder ofrecer asistencia a esos síntomas y que, por supuesto, el final de la vida se vuelve en una serie de circunstancias complejas, entre ellas en un acontecimiento muchas veces muy sufrido. Otro dato que me parece relevante es que casi la mitad de las muertes que ocurren en personas adultas en nuestro país ocurren al interior de las instituciones de salud. Esto es relevante porque también ahorita que revisemos precisamente los recursos disponibles para brindar atención a las personas en situación terminal, nos daremos cuenta que son limitados. Entonces, si hay una serie de recursos que son limitados y la mayoría de estas muertes ocurren en instituciones de salud, esto quiere decir que probablemente van a ocurrir no en las mejores condiciones, no recibiendo la atención necesaria para el tipo de padecimientos que son, y de esta atención necesaria hablaremos precisamente de los cuidados paliativos, como este modelo de intervención interdisciplinaria que busca principalmente el control de síntomas y brindar una mayor calidad de vida a las personas que están experimentando la última etapa de su vida. En este sentido, ¿cuál es el panorama de nuestro país? ¿Cuál es el panorama que tenemos en cuanto a la atención que se brinda al final de la vida? Porque esto es uno de los elementos
referenciales para poder entender los dilemas que se están aconteciendo en el día a día de la atención médica. Tenemos dos estudios que me parecen relevantes. Uno de ellos fue en el 2015, el otro se publica en el 2022. Estos estudios evaluaron una serie de países en el mundo, 80 aproximadamente, con metodologías muy similares, para poder determinar la calidad de muerte, la calidad de la atención que se brinda a las personas durante la última etapa de su vida, con el objetivo precisamente pues de identificar estos recursos disponibles, de identificar con qué se cuenta, con qué no se cuenta y cómo están muriendo las personas a lo largo del mundo. Entonces, en el 2015 se publica el primer estudio que refiere también a México y México estuvo posicionado en el número 43 de 80 aproximadamente. Esto me parece relevante porque estamos en una posición intermedia, no tan honrosa, pudiera yo decirlo, que por supuesto para ese entonces a mí me guarda mucho sentido porque las normas y los programas específicos en nuestro país para la atención de personas al final de su vida, desde este modelo de cuidados paliativos, pues eran realmente muy jóvenes, muy recientes. Apenas para el año 2009 se había generado una reforma muy importante a la Ley General de Salud en nuestro país con el objetivo de incorporar un título, que fue el título octavo, específicamente destinado a la atención de pacientes en situación terminal. Entonces, se acaba de reformar la Ley General de Salud en el 2009, los reglamentos complementarios a la Ley General de Salud y el acuerdo del Consejo de Salubridad General en materia de cuidados paliativos se publican hasta el 2013 y 2014 respectivamente. Entonces, para mí me guarda mucho sentido que siendo algo que a nivel institucional, que a nivel gobierno, que a nivel jurídico tenía poco tiempo en establecerse para aplicación a nivel federal, pues tuviéramos esa posición en el ranking internacional de cuidados paliativos. Sin embargo, pasan los años, 7 años después, esta revista especializada en cuidados paliativos publica un artículo muy interesante en el cual se replica la metodología de manera muy similar y también precisamente buscaba evaluar la calidad de muerte y del proceso de morir a lo largo del mundo. En este sentido, en el 2022, con información hasta 2021, pues México prácticamente sigue a la mitad. No hubo cambios, no hubo un mejoramiento en cuanto a la calidad de muerte y entonces esto nos lleva a preocuparnos. ¿Qué pasó desde que se hizo esta gran reforma a la Ley General de Salud? ¿Qué pasó desde que se establecen los reglamentos complementarios, los acuerdos federales para poder brindar una mejor atención? Porque parece ser que no tuvo el resultado que nos hubiese gustado que tuviera. ¿Qué significa entonces morir en nuestro país? Todavía es un tema complejo donde a pesar de que tenemos una riqueza cultural, tradicional con respecto, por ejemplo, al Día de Muertos y que nos familiarizamos mucho con estas tradiciones, sigue siendo un tema tabú que tiene un valor social negativo. La enfermedad y la muerte no tiene un valor social positivo porque de alguna manera no genera, no produce, no contribuye al sistema y esto en las sociedades occidentales, principalmente con el sistema económico en el que nos estamos involucrando, pues tiene un impacto negativo porque tiende a relegarse estos temas, a dejarse de lado, a no agradarnos, obviamente, tratarlos, y es entendible porque nos generan sufrimiento, nos generan malestar emocional. Entonces es entendible que las personas tendamos a omitir la reflexión sobre esto, sin embargo, eso influye en la manera en la que experimentamos el final de su vida. Por otro lado, hablábamos de que estamos en una posición poco honrosa en cuanto a la calidad de muerte a lo largo del mundo. ¿Y esto por qué es? Bueno, si nos vamos al Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, que se publicó en el 2021 también por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, pues México tiene una tasa de provisión de este tipo de atención de 0,92. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en México el acceso a este modelo de atención especializada para personas al final de la vida es de cerca del 3%. Entonces, 3 de cada 100 personas que necesitan este tipo de cuidados durante la última etapa de su vida acceden a ello, por lo cual se vuelve un tema complejo, un tema de privilegio, principalmente para las personas que o bien viven en grandes ciudades en donde hay hospitales con unidades específicas para el tratamiento del dolor y cuidados paliativos,
o bien tienen los recursos económicos para poder costearlo en el medio particular. Esto me parece relevante porque entonces la gran mayoría de personas que se acercan al final de su vida no están teniendo este apoyo para poder vivirlo de la mejor manera posible. No están teniendo esta atención. Por otro lado, también hay una constante medicalización del proceso de muerte. ¿Por qué? Porque si no tengo yo una atención especializada para brindar calidad de vida en la última etapa de una persona, si no es algo que viene en la dinámica propia de mi institución de salud, de mi hospital, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues las enfermedades que están ya en etapa terminal, voy a seguir tratándolas, voy a seguir abusando de intervenciones médicas y a esto le llamaremos precisamente obstinación terapéutica. De manera general, la obstinación terapéutica como una mala práctica médica, que incluso en la propia Ley Federal de Salud viene establecido que es una práctica que se tendría que evitar, es todas aquellas intervenciones médicas, tanto de diagnóstico como de tratamiento, que no representan un beneficio real para la calidad de vida y muerte de la persona que está en esta última etapa de su vida y que por el contrario ocasionan mayor sufrimiento y gasto en salud. La obstinación terapéutica es un acontecimiento desafortunadamente cotidiano, tanto en instituciones públicas como privadas, por diferentes motivos, y hoy en día desde el derecho incluso trata de considerarse como una forma de tortura a la persona enferma. Algunas de las situaciones que facilitan este tipo de atención obstinada, que abusa de intervenciones que ocasionan más sufrimiento en las personas, en ocasiones tiene que ver con el uso de la tecnología médica sin la reflexión adecuada respecto a los beneficios que puede representar el no tener un diagnóstico claro que nos lleve a hacer más y más estudios con el objetivo de llegar al diagnóstico, aunque probablemente no va a representar ningún beneficio, aunque probablemente no va a evitar que la persona muera o no va a ayudar a que tenga una mejor calidad de muerte, pero por lo menos llegar a ese diagnóstico me permite a mí aparentemente comunicarlo a la familia y decirles la muerte fue por esto, colocarlo en un certificado de defunción. Pero, ¿qué beneficio tendría esa serie de estudios? Probablemente, de manera real, ninguno. La práctica de la medicina defensiva, por supuesto, el realizar intervenciones para que se pueda ver que estoy haciendo algo y que no me vayan a después a comisionar con alguna responsabilidad porque aparentemente no hice nada, cuando en realidad no estamos obligados a estar haciendo cosas que no tendrían un beneficio real a la persona, pero ya es una práctica médica que creo que se ha extendido cada vez más en la sociedad, en donde estamos ante la expectativa de que en cualquier momento las personas pudieran llegar a decir que hicimos algo mal. Creo que esta medicina defensiva está también influenciada por las pocas habilidades de comunicación que en ocasiones podemos tener como profesionales de la salud, por el poco tiempo que podemos llegar a tener en instituciones públicas, sobre todo para poder y brindar información suficiente y adecuada sobre cuál es la situación del paciente y por qué no es necesario seguir haciendo intervenciones o por qué no es conveniente seguir haciendo intervenciones. Esa falta de comunicación y por otro lado esa falta de tiempo para poder llevar a cabo estos procesos de consentimiento informado, que es el concepto en términos generales, llevan a que se generen muchas dudas respecto a si se hizo o no bien las cosas con mi ser querido y por lo tanto es genuinamente válido que yo como familiar dude de que las cosas se hicieron de manera correcta. Por otro lado, algo que hemos identificado de manera muy puntual en una investigación que realizamos aquí en Guadalajara, en hospitales muy grandes, era justamente en hospitales escuela y cómo puede llegarse a obstinar en los pacientes, porque en hospital escuela aparentemente es necesario que exista esta práctica, pero esta práctica sin supervisión, sin un adecuado sentido humanista y sin un sentido tampoco de responsabilidad con la situación que está viviendo la persona, la enseñanza también representa un motivo de obstinación en algunos casos. No quiere decir que siempre, no quiere decir que en todos los casos de enseñanza va a involucrar obstinación, pero en algunos casos sí. Ahora, de este panorama complejo sobre el final de la vida en donde puede que se experimente no de la mejor manera posible, surge la oportunidad de pensar que quizá podemos mejorarlo, que quizá pudiera haber alternativas para que el final de la vida sea mejor.
Pienso que sí hay alternativas e involucra diferentes medios para tratar de favorecer un mejor abordaje sobre el final de la vida a diferentes niveles. A nivel social, creo que estos espacios, aunque si bien son especializados para grupos que se encargan precisamente de atender estas problemáticas, es relevante una discusión abierta y tolerante sobre el tema. Creo que también es importante a nivel social la idea de darle un lugar a la muerte. Y darle lugar a la muerte no significa que ocurra en el hospital, ocurra en casa o tenga un lugar físico. Significa darle un lugar en nuestras reflexiones, en nuestro pensamiento y en nuestro diálogo cotidiano con otras personas para poder dimensionar que además de ser una realidad tangible que a cualquiera de nosotros nos va a tocar experimentar, también es algo que merece atención en cuanto a cómo va a ocurrir o cómo queremos o no queremos que ocurra. A nivel institucional, es importantísimo sensibilizar y capacitar al personal de salud y al estudiantado sobre las decisiones que se pueden tomar al final de la vida, sobre los límites de la medicina y sobre también los límites de la vida. No todas las afecciones pueden ser curadas, no todas las afecciones tienen una alternativa para resolverse, entonces habrá algunas en las que se tendría más bien que acompañar en el último transcurso de la vida, pero desde un enfoque distinto, no desde un enfoque curativo. A nivel personal, la invitación es a que tengamos precisamente este constante reflexionar y conversar sobre lo que queremos a título personal sobre el final de nuestras vidas. Creo que es sumamente importante que podamos conversar con nuestros seres queridos respecto a qué estaríamos dispuestos o no a recibir en una situación crítica. Por ejemplo, si llegamos al hospital inconscientes con una enfermedad muy grave y que se ve la posibilidad de ser intubados o no, de ser reanimados o no en caso de que entremos en paro, pues definir con anticipación todo esto y comunicarlo a nuestros seres queridos ayuda en muchos sentidos. Por un lado, ayuda a que el final de nuestra vida se dé en condiciones más propias a mis valores, a mis deseos y a mis expectativas, pero por otro lado también representa un beneficio para mis seres queridos porque reduzco la carga emocional que representa para ellas y ellos la idea de decidir. Reduzco esa carga emocional porque ya no les delego esa responsabilidad de que decidan por mí en un momento de mucha angustia, en un momento de mucho malestar emocional, sino que yo ya lo decidí y simplemente es esperar a que ellos cumplan con esta expectativa que yo tenía y puede ser de cualquier manera doloroso, puede ser de cualquier manera sufrido, pero no se quedan con la incertidumbre de, ¿y si hubiera decidido esto otro? Porque en realidad la decisión ya estaba tomada. Por lo tanto, tomar decisiones y comunicarlas es algo relevante y en algunos casos esto se puede apoyar precisamente con una voluntad anticipada. La voluntad anticipada entendida como ese instrumento que ayuda a tutelar nuestra dignidad y nuestra autonomía para poder definir qué intervenciones estamos dispuestos a aceptar o no con respecto al futuro. Si llega un momento en el que la atención médica ya no representaría necesariamente un beneficio, y que por lo tanto en ese proceso de atención, yo ya no estando capacitado para elegir, es una forma de poder expresar lo que quiero sin poder decirlo en el momento. Inicia en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el año 2007, perdón, es 2007, se publica en el 2008 y actualmente una gran cantidad de estados de la República cuenta con este instrumento, entre ellos el estado de Jalisco, por supuesto, que es una alternativa a la cual cualquiera de nosotros puede acceder con el objetivo de definir qué tratamientos estamos dispuestos a aceptar o no en ese momento de la vida. Algunas generalidades también como información que creo que vale la pena que tengamos cada uno de nosotros y que podamos transmitir a otras personas que pudieran estar interesados en ello, es entender que es un trámite personal sin necesariamente estar padeciendo ya de una enfermedad terminal o una enfermedad crónica. Es un trámite que podemos hacer siendo todavía personas sanas, entre comillas, sin tener una enfermedad, y que lo podemos hacer directamente en las instituciones del Instituto Palía, que se encuentra en el Hospital General de Occidente, el Hospital de Soquipan, como se le conoce de manera tradicional, y es acudir con un representante, con dos testigos, firmar el formato institucional, llevar las credenciales de todas las personas que están ahí involucradas, tanto el que elabora la voluntad, el representante que la cumple y los testigos que dan fe y aval a que efectivamente se está diciendo. Y por supuesto, tener una voluntad anticipada involucra comunicarla a nuestros seres queridos.
Esto es un ejemplo del formato que está disponible por parte de la Secretaría de Salud y la invitación es a que nos familiaricemos más con esto. Pero bueno, si entendemos que hay alternativas para tratar de mejorar el final de la vida, entonces, ¿cómo podemos esto fundamentarlo desde una perspectiva jurídica? ¿Cómo estas alternativas se vuelven una alternativa para las personas? Pues porque existe un respaldo, porque hay un cuerpo de derecho que nos dice sí, sí es viable, sí, sí se puede hacer. Y entonces la Ley General de Salud, como les mencionaba, que se reformó en el 2009, incorpora este título octavo de los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal, que es el artículo 166 con cada uno de sus bis, en donde se establecen los derechos, las obligaciones de las instituciones y del personal de salud para poder brindar una atención médica y de calidad al final de la vida. De este panorama jurídico voy a mencionar únicamente el artículo 166 bis 6, que me parece sumamente relevante porque los dilemas bioéticos que les presentaba en un principio de esta presentación sobre el final de la vida, suspender o no tratamientos, mantenerlos o no, alimentar o no, prácticamente creo que se pueden resumir en este artículo que dice: la suspensión del tratamiento curativo supone el inicio de tratamientos enfocados de manera cuasi exclusiva a la disminución del dolor o malestares del paciente. En este caso, el médico interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a prolongar la vida del paciente en situación terminal. El hecho de interrumpir, suspender o no iniciar tratamientos lo que busca es que la enfermedad evolucione a la muerte de manera natural. Es decir, existe un soporte jurídico que nos permite tomar decisiones válidas, adecuadas sobre el final de la vida y que esto puede contribuir en gran medida a el abordaje de estas situaciones problemáticas, por lo que vamos precisamente a conocer algunas de estas decisiones que se pueden tomar al final de la vida. Vamos a clarificarlas porque creo que poder atender estos dilemas que se presentan en la práctica médica puede ser mucho más sencillo si contamos con el conocimiento y los recursos adecuados para poder entender qué es viable y qué no es viable hacer. Sobre todo porque también en mi experiencia me ha tocado conocer una serie de dificultades para comprender esta información o bien un desconocimiento profundo sobre estos temas en donde creemos que la mayoría de cosas no se puede hacer cuando en realidad sí es posible y sí es viable. Entonces, vamos a analizar precisamente cada una de estas decisiones y esperemos en medida de lo posible que queden claras y puedan asumirse como una realidad tangible para cada una de las personas. Antes de eso, aprovecho para mencionar una pregunta que surgió precisamente de las redes sociales. Martín González Fuentes comenta: ¿cómo sería la voluntad anticipada en relación a menores de edad, niños, por ejemplo, gravemente enfermos con patologías oncológicas, cardiológicas, etcétera? De momento, la voluntad anticipada como instrumento oficialmente está limitado en esta etapa a personas adultas con la capacidad de consentir, personas adultas cuya voluntad, cuya autonomía está íntegra y conservada y entonces deciden sobre su futuro. En el caso de niños, por lo menos en nuestro contexto, en nuestro país, todavía no está establecida la idea de la voluntad anticipada y cuando son muy pequeños, todavía su autonomía no se ha desarrollado de forma adecuada, por lo tanto, la decisión queda en el momento para los familiares. Esto es algo que entonces todavía está conservado en el tema de las personas adultas. Por otro lado, Pisano Ramírez comenta: a las personas que son diagnosticadas con enfermedades terminales, ¿se les informa de estas opciones, como por ejemplo la voluntad anticipada? Habitualmente, Jimmy, no. Habitualmente no se les informa, es un desconocimiento generalizado, creo que todavía sobre el tema, y entonces precisamente estos espacios pueden ayudarnos para poder comunicar esta información.
Me parece sorprendente cómo hace poco tuve la oportunidad de visitar un hospital muy grande aquí en Guadalajara con una unidad altamente especializada en la atención de personas adultas mayores, en la población anciana. Y entonces esta unidad de alta especialidad en personas adultas mayores, el personal médico que labora en ella desconocía completamente que había un formato de voluntades anticipadas y que se podía hacer. Sin embargo, tienen el interés de saberlo y creo que eso es valioso, pero con este ejemplo precisamente quiero explicar que es todavía algo no tan accesible como información para el propio personal de salud y por lo tanto, si el propio personal de salud lo desconoce, ¿cómo puede transmitirlo a las otras personas? Entonces, bueno, son las dos preguntas que han surgido hasta el momento. Comienzo a hablar de estas decisiones sobre el final de la vida. Agrupo en un mismo recuadro la suspensión de tratamientos y la limitación del esfuerzo terapéutico o adecuación del esfuerzo terapéutico porque tienen que ver con lo mismo prácticamente, sin embargo en diferentes dimensiones. Después está el rechazo al tratamiento, el acceso a los cuidados paliativos que específicamente hablaremos sobre la sedación paliativa como una decisión relevante, muy problemática en el ámbito bioético también, y finalmente el concepto de muerte asistida. De manera introductoria, ustedes pueden observar una palomita en algunas, un signo de exclamación o una cruz. Esto se refiere al estatus jurídico que tiene cada una de estas decisiones, es decir, la viabilidad de que puedan ser o no realizadas. De manera inicial, voy a enfocarme en la suspensión de tratamientos. Antes de la reforma a la Ley General de Salud en el 2009, para el personal de salud era muy compleja la idea de suspender un tratamiento que ya no funcionaba porque percibía que existía la obligatoriedad de seguir brindando estas intervenciones, que era obligado a seguir ofreciendo tratamientos, porque realmente el personal de salud, aunque de forma personal, aunque de manera ética pudiera decir ya no tiene una justificación dar esto, no había un soporte jurídico adecuado que le diera certeza que si suspendía una intervención, era válido, era entendible, era justificable y estaba bien. Y había un soporte jurídico que le diera precisamente esa tranquilidad. No, no lo había antes del 2009. Entonces esa reforma fue muy útil porque dentro de los beneficios que otorgó, pues será también la posibilidad de brindar certeza respecto a que si un tratamiento ya no está siendo eficaz y por el contrario solo representa mayor sufrimiento, entonces está bien suspenderlo, que es justamente el concepto que encontramos aquí y que habíamos revisado hace unos momentos en el artículo 166 bis 6. ¿A qué se refiere entonces la suspensión de tratamientos? Bueno, cuando como médicos tratantes nos damos cuenta que ya la evidencia de la situación del caso nos dice que el tratamiento ya es ineficaz, y que por lo tanto también puede ocasionar más sufrimiento, entonces existe una obligación ética moral de comunicarlo, ya sea al paciente si aún está consciente y competente o a los familiares o representantes para poder acordar la suspensión de ese tratamiento porque ya no existe una justificación de seguirse dando. Esto es algo completamente válido que podemos encontrar en la Ley General de Salud y por lo tanto, ¿qué se puede suspender? Pues en teoría todo quimioterapias, por ejemplo, radioterapias, tratamientos antibióticos, cirugías que ya no van a representar un beneficio, estudios invasivos que ya no van a representar un beneficio. Por ejemplo, una persona con un cáncer avanzado, quizá ya en metástasis en todo el organismo, que hay una evidencia muy pobre sobre los efectos positivos que puede llegar a tener una quimioterapia para ese tipo de cáncer, es válido decir, ya no está justificable seguir brindando esta quimioterapia, ya no está justificable seguir otorgando este tipo de tratamiento y tendríamos que optar entonces por brindar más bien cuidados de confort para esta persona en situación terminal. Otra opción, por ejemplo, en este tema de suspensión, imaginemos el contexto de una persona con una demencia tipo Alzheimer, una etapa muy avanzada, prácticamente en una etapa terminal, que puede estar presentando de manera regular neumonías por aspiración y obviamente esas neumonías habitualmente se tratan con antibióticos. Pues bueno, existe suficiente evidencia científica en el ámbito médico para decir que llega un punto en el que estar ofreciendo tratamientos para estas neumonías que son repetitivas deja de ser beneficioso. No contribuye ni a la calidad de vida, no contribuye ni a incrementar la esperanza de vida, ni a mejorar la situación de la persona y por lo tanto
puede que ya no sea necesario estar brindando este tratamiento o si ya se está brindando, suspenderlo y esto es completamente válido. Cuando hablamos de limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, es un concepto muy similar. De hecho, se integra en la suspensión de tratamientos. Yo lo manejo de manera independiente porque aquí estaría más bien enfocándome a tratamientos, digamos, de soporte vital. Es decir, a la suspensión o no instauración de medidas de soporte vital para evitar prolongar la vida de forma innecesaria y penosa en muchos casos. Lo que podemos encontrar habitualmente en una terapia intensiva, por ejemplo, un respirador, sustancias que mantienen el latido cardíaco, hemodiálisis, principalmente son el tipo de intervenciones que se conoce como de soporte vital y que está completamente bien si en algún punto ya no resultan efectivas, también suspenderlas. Para el personal médico, creo que en ocasiones el desconocimiento sobre esto, sobre la ley y sobre lo que involucra la suspensión genera miedo a que sean comisionados, por ejemplo, comisionadas a una responsabilidad profesional por ocasionar la muerte de una persona. Creo que para mí es importante aclarar algo. La muerte de manera natural va a ocurrir en una persona que está profundamente grave por una situación de enfermedad terminal. El asunto es que, por ejemplo, un respirador lo que hace es evitar que esa muerte ocurra. Está deteniendo lo que de manera natural va a pasar. Cuando se retira el respirador, por supuesto, ocurrirá la muerte, pero la muerte no ocurre porque está ocasionándola el personal de salud. La muerte ocurre porque la enfermedad la está ocasionando y estaba deteniéndose esa muerte y entonces ya deja de detenerse y de forma natural pasa. Entonces, esto me parece relevante poder aclarar precisamente para entender que no es una responsabilidad del personal de salud ocasionar esa muerte, sino es la propia enfermedad la que la ocasiona y entonces lo que se hace simplemente es que la vida evolucione de forma natural. Esto no tiene que ver absolutamente nada con eutanasia. Esto no tiene que ver necesariamente con algún otro concepto. Es una adecuación del esfuerzo terapéutico, es válido jurídicamente hablando y es éticamente necesario también de hacer para poder brindar una mejor condición de muerte y evitar estar generando más sufrimiento en personas en etapa terminal y en muchos casos también para evitar estar generando mayor gasto en salud, que por supuesto la salud es un bien extraordinariamente caro y creo que utilizar los recursos de la manera más adecuada posible es importante. Solo hay una cierta incerteza o duda con respecto a los tratamientos de soporte vital, por supuesto, como la alimentación y la hidratación artificial. Y esta incertidumbre o duda es porque en una parte de la Ley General de Salud se establece que como cuidados básicos son la higiene, la permeabilidad de la vía aérea y la alimentación y la hidratación. Y los cuidados básicos en teoría no se pueden suspender. Sin embargo, los cuidados básicos puede que en algunos casos tampoco sean necesariamente indispensables, sobre todo cuando se refiere a alimentación e hidratación. Está comprobado incluso que hay ciertos padecimientos muy avanzados en los cuales si se alimenta la persona se adelanta la muerte. Así que, aunque la ley lo establece de esta manera, creo que todavía no se ha complementado ni actualizado con respecto a esto. Sin embargo, ciertamente genera incertidumbre. Y en las instituciones de salud no es tan fácil, por ejemplo, que se deje de brindar alimentación artificial, aunque no represente un beneficio. Creo que en el hogar o en la atención domiciliaria es más fácil que esto se acuerde con la familia y pueda llegarse a esa suspensión y está completamente bien. Sin embargo, a nivel institucional todavía existe esta incerteza como parte de lo que la ley establece. Aunque, insisto, no en todos los casos representa un beneficio real para la persona que está experimentando la última etapa de su vida. Ahora bien, con respecto al rechazo al tratamiento, aquí tenemos un panorama distinto. En la suspensión o adecuación del esfuerzo terapéutico, en la suspensión de los tratamientos, quien funge como actor principal en ese proceso, en esa decisión, es el personal médico. ¿Por qué? Porque el personal médico es quien se da cuenta y lo propone. En el caso del rechazo del tratamiento, quien funge con el rol principal es el propio paciente que dice, ya no quiero.
se refiere a la libre elección que tiene la persona enferma sobre los actos médicos que no acepta recibir a partir de tener la información clara, completa, suficiente y necesaria como para decir, esto ya no lo quiero. Este acto de rechazo preserva la autonomía de la persona, es un ejercicio de autonomía en sí mismo y ayuda a que la persona se conduzca a su autodeterminación, el cual es un derecho humano. Entonces, todos tenemos el derecho de rechazar intervenciones. Nadie de nosotros está obligado a aceptar un tratamiento que ya no representa un beneficio para nuestra existencia, por lo menos en el contexto de la atención al final de la vida, porque hay otras situaciones complejas en otro contexto en donde aquí pudiera modificarse un poco el panorama. Pero por lo menos en la atención de pacientes terminales, cada una de las personas puede decidir rechazar una intervención que ya no quiere como parte del proceso de consentimiento informado. Olvidaba mencionarles algo que creo que es importante con respecto a la suspensión de tratamientos. Desde la perspectiva moral, se ha visto que es más complejo para el personal de salud la idea de rechazar un tratamiento, la idea de suspender un tratamiento que la idea de no iniciarlo. Es más complejo una vez que ya inició el tratamiento quitarlo que cuando me doy cuenta que se puede dar, mejor no ofrecerlo, mejor no instaurarlo. Precisamente en parte por esto que les mencionaba, que luego se genera un sentido de responsabilidad si se suspende y ocurre la muerte, y entonces para algunos médicos esto les preocupa y prefieren mejor no hacerlo porque les genera mayor estrés emocional incluso. Sin embargo, la idea de no iniciarlo si no está justificado o la idea de suspenderlo si ya no está justificado es equitativa, es igual en función de que ambas son opciones válidas, aunque por supuesto en la realidad es más complejo retirar que no iniciar. ¿Qué se puede rechazar regresando a este punto? Pues prácticamente cualquier intervención. Y en ese sentido se puede rechazar tanto lo que se nos ofrece, que todavía no estamos recibiéndolo, como lo que ya estamos recibiendo y ya no queremos recibir, precisamente porque es un ejercicio de nuestra autonomía personal. Ahora bien, mencionaba en un principio que en nuestro país este modelo de atención está profundamente limitado todavía, que es un tema de privilegio incluso. Y quizá, aunque puede ser algo familiarizado para muchos de nosotros, el acceso a los cuidados paliativos o la definición de los cuidados paliativos, voy a repetirlo de manera muy breve. Son todos estos cuidados integrales para pacientes con enfermedades avanzadas e incurables, donde el alivio del dolor y los síntomas, tanto a nivel emocional como a nivel social y espiritual, son una prioridad, incluyendo el acompañamiento o el apoyo en el proceso de duelo tanto de la persona enferma como de los familiares. El objetivo de los cuidados paliativos en términos generales es mejorar la calidad de vida y muerte. Esto no tendría por qué ser entendido como una decisión sobre el final de la vida, porque es una obligación brindar cuidados paliativos en el final de la vida. Sin embargo, aunque esta en sí misma no es una decisión, sino tendría que ser una obligación, sí hay algo dentro de los cuidados paliativos que resulta problemático y que sí es una decisión que en ocasiones genera también distrés emocional o angustia en el personal de salud hacerlo, en la propia familia. Resulta que hay ciertos síntomas complejos que les conocemos como síntomas refractarios, en donde a pesar de las intervenciones ordinarias comunes, no se logra resolver el malestar, el síntoma que está presentando la persona. Imaginemos un paciente, por ejemplo, con un cáncer que está generándole muchísimo dolor, que ya le dieron morfina, que ya le dieron buprenorfina, que ya le dieron fentanilo incluso en las dosis, digamos, más seguras, que ya le hicieron un bloqueo de algún nervio en particular y la persona sigue experimentando un dolor extraordinario. Hay casos así. Entonces, la persona, conforme se acerca el final de su vida y sigue experimentando estos dolores tan intensos que le generan un gran sufrimiento, puede serle propuesta la posibilidad de ser sedada o puede solicitar incluso ser sedada. La sedación involucra la administración de medicamentos con el objetivo de disminuir el estado de conciencia, es decir,
como si se durmiera a la persona, y el objetivo es precisamente que la persona no experimente conscientemente lo que le está pasando, su dolor, su sufrimiento, cualquier otro síntoma de difícil control. Hay diferentes tipos de sedación. Hay una que se llama sedación profunda y continua hasta la muerte, que también se establece con el concepto de sedación paliativa y es la decisión más problemática, porque es habitual que esta sedación profunda y continua ya no se retire y por lo tanto, si la persona todavía estaba consciente y todavía podía interactuar, a partir de la sedación prácticamente dejará de tener esta interacción social. La sedación paliativa para muchas personas involucra su muerte social, porque aunque pueda seguir estando viva, ya no puede interactuar con otras personas y entonces lo que se tenga que hacer, lo que se tenga que arreglar, lo que se tenga que hablar, tendrá que ser antes de que se lleve a cabo esto. Por otro lado, también es una decisión problemática porque en algunos casos, cuando se administra la sedación, esto genera un estado de relajación corporal importante que disminuye la producción de ciertas sustancias, como por ejemplo adrenalina, noradrenalina, y entonces la disminución en la producción de estas sustancias, este estado de relajación corporal, también favorece a que la persona ya pueda morir. Entonces, en algunos casos, después de administrar la sedación, a los minutos o a las horas la persona muere, pero no es porque se le haya administrado la sedación en el sentido de que no es porque el medicamento que se usó ocasionara la muerte, sino que ese estado de relajación fisiológica favorece a que la persona ya se pueda ir. Y entonces a esto se le llama principio de doble efecto terapéutico, que es importante informarlo antes de que se brinde la sedación para que las personas puedan estar enteradas de que es una posibilidad, pero no es que ocasione el medicamento ello. Ahora bien, la última parte de esta presentación tiene que ver con una decisión muy problemática que todavía es un tema tabú y que para muchas personas existe una gran confusión al respecto. Hasta este punto de la presentación, nada de lo que he mencionado tiene que ver absolutamente nada con el concepto de muerte asistida o eutanasia. No. Este concepto es muy propio, es muy específico y voy a tratar de explicarlo a continuación porque creo que todavía existe una confusión importante al respecto en el profesional de la salud y me parece que es relevante poder explicarlo de la mejor manera posible. La muerte asistida es el concepto general, en el que se incluyen otros conceptos como eutanasia, suicidio médicamente asistido y suicidio asistido. La muerte médicamente asistida, es decir, aquella que es asistida por el personal de salud, también conocida como ayuda médica para morir, entenderíamos que se refiere a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido y tiene definiciones y contextos muy explícitos. Esta información que les presento a continuación es algo de lo más actualizado que hay y se toma a partir de la información de los lugares en donde la eutanasia o la muerte médicamente asistida es una opción legal. Para mí es importante transmitir la información de donde es una opción legal, porque en ocasiones discutimos sobre el tema a partir de conceptos en desuso, a partir de ideas que ya no tienen una aplicación como tal y que generan más confusión y que no nos permite dialogar adecuadamente porque son conceptos que ya están en desuso. Por ejemplo, antes se hablaba de que había una eutanasia activa, una eutanasia pasiva, directa, indirecta. Todos esos conceptos ya no se usan, ya no se tendrían que usar y son conceptos que no aplican en los países donde la eutanasia es una opción legal, por ejemplo, que solamente confunden porque se refieren a otras decisiones que son válidas en la mayoría de países que son opción legal. Entonces, voy a tratar de transmitirles esta información desde el contexto más propio de donde se vive, de donde se realiza, para poder dialogarla de la forma más precisa posible. Cuando hablamos de muerte médicamente asistida, tenemos el contexto de una enfermedad incurable, por ejemplo, un cáncer, que ocasiona un sufrimiento que no se puede resolver de ninguna manera, es decir, un sufrimiento intolerable. Entonces, esa combinación de la enfermedad que no se cura y que ocasiona un sufrimiento terrible que no se puede resolver con otro medio, en una persona que puede todavía tomar decisiones, le lleva a decir, en estas condiciones yo ya no quiero vivir. Prefiero morir y entonces pido ayuda. ¿A quién? Al personal de salud.
quien desde el principio de solidaridad puede brindar esa ayuda para ocasionar de manera directa la muerte. Este es el contexto propio de la muerte médicamente asistida. En este sentido, si no es voluntario, si no es una condición incurable, si no ocasiona un sufrimiento intolerable que no se puede resolver, no se habla de eutanasia, no se habla de muerte médicamente asistida, al igual de que si no la aplica el personal de salud. Entonces, de manera muy general, podemos tener este concepto de eutanasia que se surge, se construye a partir precisamente de cómo se ha concebido en los países donde es una opción legal. Y hablaríamos de eutanasia como la acción que realiza un profesional sanitario de medicina o de enfermería, según sea el país, para producir, ocasionar la muerte de una persona que lo ha solicitado de manera libre, expresa, reiterada, voluntaria, con consecuencia de que vive con un sufrimiento intolerable y que no se ha podido resolver mediante otros medios. Estos son algunos de los países en donde es una opción legal. Por ejemplo, en Latinoamérica, Colombia, en Estados Unidos, el suicidio médicamente asistido es una opción en algunos estados. Holanda y Bélgica realmente fueron los primeros países que regularon la práctica de la eutanasia, después Luxemburgo, y de ahí en adelante otros países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, España, Italia, Perú hubo una sentencia que despenaliza, posteriormente Portugal y así sucesivamente. Son pocos países en el mundo, pero son países cuyas leyes proponen una priorización en cuanto a los derechos individuales y a la posibilidad de elegir terminar con la propia vida solicitando ayuda. En México, en el artículo 166, en el bis 21, esta práctica está prohibida y está incluso contenida en el Código Penal Federal, y esto puede llegar a ocasionar una condena de incluso unos 5 años de prisión. Es una práctica que de forma ordinaria, legalmente hablando, no está permitida, aunque por supuesto no dudo que esto ocurra fuera del contexto legal, fuera del contexto ordinario, porque a final de cuentas hay personas que deciden ya no seguir viviendo y que piden ayuda a un médico de confianza para que lo haga, y claro que ocurre, aunque esto en teoría sea algo que está prohibido. ¿Qué no es eutanasia? Para no confundirla, no es eutanasia cuando no es el personal de salud quien la aplica, cuando no es voluntaria la decisión. Si yo como paciente no lo pido y ocasiona mi muerte, es homicidio. Cuando la muerte se da en dolor y sufrimiento, tampoco es eutanasia. Cuando no hay un sufrimiento intolerable, tampoco es eutanasia. Quitar un tratamiento como una medida de soporte vital, quitar un respirador, tampoco es eutanasia. O sedar a la persona para que viva al final de su vida dormida, tampoco es eutanasia. Aliviar el dolor tampoco lo es. La eutanasia es muy precisa. Se ocasiona directamente la muerte con un medicamento que detiene el corazón a petición de la persona como parte de su sufrimiento. Existe una variante, digamos, de la muerte médicamente asistida, que es el suicidio médicamente asistido. El concepto es el mismo prácticamente que de eutanasia, pero la diferencia es que aquí el personal de salud se limita solo a brindar los medios para que sea la propia persona quien recurra a esta estrategia. Es decir, ya sea que el personal de salud brinde la receta o brinde los medicamentos y explique cómo usarlos, pero la última decisión la toma la persona. Actualmente, como el concepto, la palabra suicidio tiene un estigma y una carga emocional muy fuerte porque lo relacionamos con un acontecimiento traumático, trata de nombrarse solo como muerte asistida para evitar darle este nombre que tiene una carga histórica bastante negativa. El suicidio asistido es una práctica muy específica que se da en el contexto de, por ejemplo, Suiza y Alemania, en donde acá no es algo asistido por el personal de salud, es una ayuda altruista que brinda una persona a otra en respuesta a que lo solicita precisamente la primera persona y le brinda los medios para suicidarse. Lo menciono porque es una práctica que existe, pero no necesariamente tiene que ver con lo anterior. A manera de cierre de la presentación, quiero compartirles, por si les es de interés, material bibliográfico gratuito que está disponible en línea para que, si les interesa el tema, puedan profundizar al respecto.
La muerte asistida en México, una opción más para morir con dignidad, coordinado por Asunción Álvarez del Río y publicado por la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad de México en conjunto con la UNAM, y el cuadernillo Final de Vida, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Creo que puede aportar información valiosa y relevante sobre el tema si deciden contribuir a aprender más al respecto. Quiero agradecerles de sobremanera por su atención. Espero que este tema ayude a resolver mejor aquellas situaciones problemáticas sobre el final de la vida, y voy a enfocarme en estos últimos minutos a responder algunas de las preguntas que fueron publicadas en redes sociales. Les agradezco mucho también por las mismas. Ana María comenta, en caso de una persona con discapacidad intelectual, ¿podría darse una voluntad anticipada? No, Ana María, si la discapacidad intelectual es severa y limita la posibilidad de ser autónomos o de ejercer una autonomía personal, no podría elaborarse una voluntad anticipada. La decisión queda en sus representantes. Adriana Sánchez, en un paciente con pareja del mismo género, sin estar casados, ¿quién toma la decisión, autorización legal? La decisión o la autorización, cuando la persona no puede decidir por sí misma, queda a cargo de su representante, y su representante puede ser cualquier persona. No tiene que ser indispensablemente una pareja del sexo opuesto, no tiene que ser específicamente un hijo, un padre. Quien esté presente, tenga una relación directa y pueda tomar esa decisión, tiene esa autorización legal. Digamos que el Código Civil establece ciertas características: cónyuge, padres, hijos, primero familiares cercanos, pero en el contexto de la atención, quien esté disponible para decidir, porque se tienen que decidir las cosas en ocasiones con poco tiempo, es quien lo puede hacer. E incluso si no hay nadie que acompañe a la persona y nadie puede decidir por la persona, el propio profesional de la salud está capacitado para poder tomar esas decisiones. Estela Vargas López, en las personas con enfermedades mentales, ¿los familiares también pueden determinar la voluntad anticipada? No. La voluntad anticipada, reitero, es un ejercicio de autonomía personal y no es algo que los demás deciden por mí. Es algo que yo decido anticipadamente y le confiero la responsabilidad a mi representante para que mi representante la ejerza cuando yo ya no pueda decidir. Si yo no establecí esa voluntad, si yo no dije que quería o que no quería y estoy en una situación de una enfermedad mental y se tienen que tomar decisiones sobre el final de la vida, insisto, pues pasan a los representantes, quienes elegirán en función de lo que creen mejor para nosotros, obviamente con la carga emocional que esto representa. Olivia Ochoa comenta, ¿se debe hacer un consentimiento informado que avale esa no intervención médica o suspensión de manejo a fin de evitar repercusiones legales? El consentimiento informado habitualmente se cree que es un papel, pero para mí es importante aclarar que el consentimiento informado es un proceso de comunicación que precisamente ayuda a que las personas tomen una decisión sobre su vida. Y esto tendría que ser representado en muchos casos en un documento. Digamos, se hace primero el proceso de comunicación y después se lleva a cabo en una carta de consentimiento informado el mismo proceso que se firma con una finalidad precisamente de tener una evidencia de que se llevó a cabo ese proceso de comunicación. Y claro, cada una de estas decisiones, al ser muy problemáticas, involucra necesariamente llevar a cabo un proceso de consentimiento previo, no nada más desde una perspectiva legal, ¿no? De evitar repercusiones, que creo que es importante, por supuesto, y nos da miedo en muchos casos vivirlo, sino porque esencialmente ese consentimiento resguarda derechos fundamentales en las personas, resguarda el ejercicio de la libertad de conciencia y del libre desarrollo de la personalidad. Cintia Rodríguez, ¿está disponible el documento para voluntad anticipada en todas las instituciones? No todas las instituciones tienen el documento. Hay varios hospitales privados que lo han solicitado y ya lo tienen, pero no todas todavía cuentan con ello. Si estás interesada, Cintia, yo te sugiero que vayas al Instituto Palía, porque ahí sí o sí lo vas a encontrar. Martín González, ¿tiene disponible los resultados de la investigación a la que se refirió en hospitales de Guadalajara? Está disponible en internet, Martín. Quizá ahorita ya no me da tiempo de poder compartir el artículo, pero el artículo, recuerdo que le titulamos Obstinación terapéutica en personas adultas mayores, un estudio fenomenológico. Fue publicado por la revista de la Asociación Española de Cuidados Paliativos
y está disponible en Internet. Si buscas como conceptos claves, obstinación terapéutica, pacientes geriátricos, estudio fenomenológico, muy probablemente te va a aparecer. Blanca Miriam dice, entonces, al suspender el tratamiento es dar paso a la historia natural de la enfermedad. Sí, efectivamente. Cuando el tratamiento ya no representa un beneficio y solamente está prolongando la vida de manera artificial, suspenderlo permite que la enfermedad evolucione de manera natural a la muerte. Ana María Dorantes, buenos días. ¿A qué se refiere lo de filiación? Bueno, filiación se refiere habitualmente a la relación que existe con una persona, por ejemplo, la relación familiar. Marita Vázquez Pérez, por favor, podría aclarar, no es eutanasia cuando la muerte es con dolor. El concepto de eutanasia involucra que la muerte se dé tranquila, sin sufrimiento, sin dolor y que los medicamentos precisamente ocasionen esta muerte primero disminuyendo el estado de conciencia y después deteniendo el corazón. Entonces, si se lleva a cabo un procedimiento inadecuado incluso en la práctica de la eutanasia, esto puede tener repercusiones legales para quien la aplica, porque se supone que es contrario a lo que se debería de hacer. Arturo Alfaro Palma, cuando el dolor es insoportable, pero el paciente está sano, ¿cómo se aplica el tema de la eutanasia en México? Bueno, primero recordemos que la eutanasia en México todavía no es una opción legal, no está permitida. Y el asunto es que, por ejemplo, en Holanda o en Bélgica, donde se aplica, puede ser realizada para padecimientos incurables, aunque no estén en una condición de que sea un padecimiento incurable, digo, perdón, en etapa terminal. Puedo yo tener una enfermedad que me ocasiona mucho dolor y que todavía no está en etapa terminal y entonces ese dolor generarme un sufrimiento insoportable y solicitar la eutanasia, aunque no esté en etapa terminal. Es difícil que una persona sana experimente un dolor insoportable. El dolor es un síntoma que está presente en las enfermedades. Yadira Galicia, en pacientes pediátricos, ¿cómo podemos manejar la muerte asistida? Es un dilema muy grande porque solamente son pocos países que autorizan la eutanasia en pacientes pediátricos y ahí no se cumple con el criterio de voluntariedad necesariamente porque a veces son bebés o niños muy pequeños, sino se toma como la representación de sus padres quienes eligen que se aplique esa muerte asistida porque observan de manera tangible un sufrimiento intolerable en una condición de salud que no se cumple, que no se puede resolver. Y en este sentido, la muerte anticipada, pues bueno, se realiza de esa manera. Le pregunto al equipo técnico si puedo seguir respondiendo preguntas, son las 9 de la mañana o si me detengo en este momento. Sí, doctor, ya solamente quedan las últimas que le compartí por el chat. Perfecto, muchas gracias. Salazar comenta, ¿pueden los familiares oponerse a que el paciente sepa su diagnóstico aun cuando el usuario está en plena conciencia? No pueden oponerse. Ocurre con mucha frecuencia, desafortunadamente. Pero esto, cuando lo hacen los familiares, y lo voy a decir de manera muy clara, representa un ejemplo de violación de los derechos humanos que tiene esa persona enferma, porque uno de los derechos humanos que tenemos es saber nuestro diagnóstico. Y entonces ese derecho a la información o el acceso a la información sobre nuestro estado de salud no puede ser violentado. Si es violentado, aun sea por nuestra familia, aun sea por una buena intención, entre comillas, a final de cuentas están restringiéndonos algo que si se violenta no vamos a poder elegir sobre el final de nuestra vida, porque ¿cómo voy a elegir frente a algo que desconozco? Esto es distinto a cuando yo decido no saber, porque yo como paciente tengo el derecho a no saber sobre mis enfermedades y padecimientos y es válido. Entonces, si yo decido no saber, lo tendrá que saber mi familia y ellos serán cargo de estas decisiones que se tienen que tomar. Pero si yo quiero saber y puedo saber y se me imposibilita hacerlo, tanto por el personal de salud como por la familia, esta es una violación a mis derechos fundamentales. Aún así se haga con una buena intención. Para cerrar, creo que este tema involucra la reflexión constante sobre nuestro propio final de vida y está bien hacerlo, está bien dialogar con ello, dialogar de ello, perdón, y creo que esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones sobre el final. No me resta más que agradecerles su atención, espero que este tema hubiera sido de interés para ustedes y reiterarles la invitación también que el doctor Rodrigo Ramos compartió en un principio sobre la presentación del libro La inteligencia de la reflexividad al algoritmo, este libro que se podrá
digamos, compartir el día martes 21 a las 6 de la tarde. Será una transmisión en línea a través de la página de Facebook y puede ser muy interesante para ustedes estar presentes. O bien, si todavía alcanzan lugares en el registro, pueden asistir de manera presencial a la Biblioteca Iberoamericana, pero esto es un cupo limitado. Sin embargo, se podrá transmitir en vivo también a través de esta plataforma. Gracias infinitas por su atención. Me da mucho gusto haber compartido con ustedes este tema y espero en medida de lo posible que siga habiendo espacios para poder hablar sobre ello.